El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles absolvió a un imputado del delito de violación de una niña menor de 14 años. Los hechos ocurrieron en 2013, cuando el hombre tenía 30 y la menor 13 años. En un primer juicio se le condenó a 5 años y un día de cárcel. Sin embargo, su defensa recurrió de nulidad. Tras ser anulada la primera sentencia, el segundo juicio oral derivó en un veredicto absolutorio por unanimidad. La víctima en esta segunda etapa ya tenía 19 años y en el curso de la audiencia se indicó que ambos habrían tenido una relación de pareja aprobada por los padres de la niña pero penada por ley. Para abordar la temática y explicar cómo está tipificada la violación en el Código Penal, el docente de Derecho Procesal Penal de la Universidad Pedro de Valdivia, Gonzalo Cerda, abordará el caso y su alcance en materia penal. Hola, ¿cómo están? Junto a Pablo los saludamos y damos inicio a una nueva edición de En Palabras Simples. Para hablar de esta temática penal nos encontramos con el profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Pedro de Valdivia. Él es Gonzalo Cerda. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría partir preguntándole, profesor, acerca de este caso de que el carabinero salió absuelto, si nos pudiese explicar el razonamiento que tuvo en este caso el tribunal y qué dice específicamente el Código Penal, nuestra legislación respecto al delito de violación. A ver, el caso de Negrete es un caso bien particular, porque es un caso que en primera instancia es condenado, sujeto a una pena de 5 años y un día, se recurre de nulidad, se vuelve a hacer el juicio y luego es absuelto. Y es absuelto porque el tribunal no logra llegar a la convicción de que este carabinero sabía que la víctima tenía menos de 14 años. Entonces es una figura que se conoce como error de tipo, y es en virtud de esa falta de convicción que el tribunal no puede condenar por el delito que fue acusado directamente, que es el delito de violación a menor de 14 años. Entonces por eso finalmente resulta absuelto. Y respecto a la legislación que dice, bueno, sabemos que el Código Penal tiene más que un esquema dualista, tiene un esquema triple respecto a la violación. Si nos pudiese nombrar cómo se divide nuestra legislación. Claro, a ver, nuestra legislación en 3 artículos nos arma todo el esquema de la violación. En primer lugar se refiere a la violación, digamos, genérica, que establece para poder ser sancionable ciertas circunstancias calificantes, particularmente el uso de fuerza, ¿no es verdad?, el uso de la intimidación. Y luego hay una etapa intermedia, que es el delito de estupro, que se refiere a cuando la víctima es menor de 18, pero mayor de 14 años. ¿Por qué se habla que es una etapa intermedia? Porque acá lo que hay es una protección al bien jurídico, libertad sexual, al igual que ocurre con los mayores de 18 años, pero intensificada. Porque aún así se recurre a que, siendo aún menor de edad, puede hacer uso de su libertad sexual, pero hay que proteger que aún tiene 14 años, que aún no tiene quizás un criterio completamente formado. Entonces, bajo ciertas circunstancias, el legislador también sanciona el acceso carnal a un menor de 14 años, pero en circunstancias que, por ejemplo, se abuse del desconocimiento, de la ingenuidad, de alguna perturbación mental. Esas son distintas circunstancias que permiten tener o entender que la persona no tiene la capacidad suficiente para autodeterminarse sexualmente. Y finalmente tenemos el delito de violación a menor de 14 años, que en todas circunstancias será considerada como violación. Porque acá lo que cambia es el bien jurídico que se protege, ya no es la libertad sexual. Es la indemnidad sexual, exactamente, porque un menor de 14 años no puede definir o decidir libremente qué hacer con su sexualidad. Y por eso, como el bien jurídico es más intenso, también su protección es más intensa. Y es de hecho que tiene el rango punitivo más amplio. Partimos de los 5 años y un día hasta los 20 años. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de la dualidad o protección tripartita de los delitos sexuales. Ahora, en el segundo proceso penal que enfrenta a esta persona como imputado por violación de menor de 14 años, la joven a esa altura ya tiene 19 años y decide no declarar. Estaba casada ya con esta persona para no interferir en la investigación. ¿Eso habrá sido utilizado por la defensa de esta persona para poder llegar a finalizar de esta forma el proceso legal? No sé si para dificultar la investigación del persecutor, pero ante la ley como tal, que dice que la violación en contra de un menor de 14 años siempre es penalizada, ¿puede haber sido utilizada de esa forma? Se podría entender que fue utilizado por la defensa como estrategia, pero la verdad es que hay que entenderlo como que la víctima hace uso de su derecho a no declarar. El Código Procesal Penal establece que cuando se trata de familiares, ascendientes, descendientes o cónyuges, no están obligados a declarar. Es el único escenario en que una persona citada como testigo puede no hacerlo. Entonces acá, como claro, existe una relación sentimental, están casados,
ella hace uso de su derecho a no declarar. Entonces, la verdad es que entenderlo como estrategia de la defensa sería quitarle un poco o restarle esta facultad que se le da a la víctima de decidir. Yo lo entendería más como que ella, voluntariamente, para no perjudicar a quien no es su cónyuge, decide no declarar. Profesor, acá entendemos que es una relación consensuada, pero claro, hay una gran diferencia de edad. Pero ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si hay una menor de 14 años que tiene su pololo de 15? Ahí también, si es que ellos mantienen relaciones sexuales, también estarían entrando en tipo de violación, aunque la relación es consensuada. Esa es una situación también que es bien particular. Atendida la diferencia etaria, no habría, no podríamos hablar de violación como tal, o no digamos de manera tan explícita. Porque acá lo que se sanciona en realidad no es tanto el acceso carnal en sí, sino que es el aprovechamiento de una persona mayor que se puede autodeterminar y que abusa de la incapacidad, porque de hecho se habla derechamente de incapacidad de la víctima en este caso, de autodeterminarse desde el punto de vista sexual. ¿Cuáles son las penas que arriesga una persona por el delito de violación a menor de 14 años? Porque a esta persona le dieron 5 años y un día, pero me imagino que hay agravantes que pueden llegar a determinar que sean más, ¿no? Incluso sin agravantes. El Código Penal es bien claro. Establece que el rango punitivo parte en el presidio mayor en su grado mínimo hasta el presidio mayor en su grado máximo. O sea, estamos hablando de una pena que parte de los 5 años y un día hasta los 20 años de presidio. Ahí, el cómo se determina será a través del... Bueno, el tribunal valora la prueba a través de la sana crítica. O sea, el tribunal ve de qué manera pondera cada uno de los elementos probatorios para finalmente llegar a una determinación de pena. Por supuesto, hay que tener en consideración las circunstancias atenuantes o agravantes que puedan existir en uno u otro caso. Pero el rango punitivo parte de los 5 años y un día y termina a los 20 años. Sabemos también, profesor, que el bien jurídico entre una y otra es distinto, pero ¿por qué están estas circunstancias en el caso de los menores de 14 años a diferencia de alguien mayor de edad? ¿Por qué no es violación a secas en ambos casos? ¿Por qué ponen esas circunstancias de fuerza e intimidación si una violación en sí ya es violenta? ¿Por qué es necesario poner esas circunstancias? Tú me dices respecto a los de menores de 14 años. Claro. Básicamente porque lo que busca el legislador que hace esta distinción al menor de 14 años es reconocerle su capacidad también de autodeterminarse, pero da circunstancias que le son un poco más ajenas a la víctima y que permitirían a un supuesto violador aprovecharse. Entonces es una forma de protegerlo sin quitarle tampoco la posibilidad de autodeterminarse o hacer uso de su libertad sexual. Pero en el caso de los mayores de edad que están las circunstancias fuerza e intimidación, ¿por qué se dan esas circunstancias? Y no es violación a secas solamente por un acceso carnal, por las 3 cavidades, sin necesariamente tener las circunstancias. Porque de otra forma es muy complicado determinar que existió una violación o que no existió, o sea, que existían circunstancias en las cuales la víctima, por ejemplo, no pudo prestar su consentimiento, que es lo que da tanta discusión hasta el día de hoy con 5 consentimientos, de violación. Pero como está planteado el Código Penal, hablamos de que o bien hay fuerza o intimidación o inconsciencia de la víctima, o sea, situaciones en las que la víctima no puede oponerse. Entonces, por eso ahí recién podemos hablar certeramente de violación, porque también tenemos que tener presente que el derecho penal tiene como regla que nada que no esté tipificado en la forma que está en el código es delito. Entonces, si dejamos abierto que cualquier tipo de relación sexual puede resultar siendo violación, la verdad es que se desborda el tipo. Entonces, requiere estos requisitos para poder determinar en qué casos sí podemos hablar de violación y en qué casos no. Y me imagino que eso también eleva un poco el estándar a la hora de haber casos falsos, porque me imagino que también se puede dar que acusen a una persona por violación pese a no haber sido una situación de violación como tal. ¿Cómo se da la investigación en torno a esto, a la prueba rendida? Me imagino que hay exámenes obviamente biológicos en el servicio médico legal, en algún organismo así. ¿Qué otro tipo de pruebas se pueden solicitar para establecer que hubo una violación o no? Va a depender de la causal que se está alegando. Se alega, por ejemplo, el uso de fuerza, el hecho de que haya marcas físicas y también, por supuesto, las pruebas genitales que dan cuenta cuando hay circunstancias de violación, que hay heridas al interior de la vagina de la mujer o del recto. Siempre hay distintos dependiendo, como te digo, de la causal que se alegue. Y luego, ¿cómo lo valora el tribunal? Eso ya de acuerdo a la sana crítica. Y eso justamente, lo que tú planteas, es lo que se discute y lo que discute la gente que está en contra de que el consentimiento se tipifique como elemento. Porque ahí podemos llegar incluso al absurdo de que 2 personas
estando, por ejemplo, en una discoteca, estando medianamente ebrios, conscientes, van, mantienen relaciones sexuales y a la mañana siguiente, por poner un ejemplo, la mujer se enoja y dice, no, él me violó y yo nunca estuve de acuerdo. Esa es la discusión, porque justamente eso es muy difícil de probar. ¿En qué casos existió o no existió el consentimiento? Porque, comprendamos, las relaciones sexuales generalmente son en privado. Entonces, generalmente no van a haber testigos que puedan dar cuenta de la existencia o no de consentimiento. Casi llegando al final, pero me gustaría preguntarte la última cosa. Solamente se tipifica la violación como acceso carnal, pero ¿qué pasa si alguien mantiene una relación sin tener relaciones sexuales? ¿Eso también está penado? Por ejemplo, una persona de 30 años con alguien menor de 14 años, ¿o solamente se castiga la violación en sí? No, es castigada la violación. Ya, perfecto. Pero, por ejemplo, alguien de 30 puede tener una relación de pololo sin tener necesariamente una relación sexual. Al menos desde el punto de vista penal no habría, no es Inconveniente. delito. Ya. Ya, sin perjuicio de que en sede de tribunales de familia sí puede extenderse una larga discusión, pero a efectos al menos del Código Penal no existiría un delito que tipifique el hecho de tener una relación sentimental con una persona menor, independiente del rango, digamos, de la diferencia de edad. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa de En Palabras Simples. No, gracias a ustedes por la invitación y encantado, cuando ustedes quieran. Así, Gonzalo, y de ahí me sumo a las palabras de Pablo, y a ustedes también los dejo totalmente invitados que nos sintonicen y que nos vean en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter como Instagram, y también en nuestra página www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.